tienes el compendio y el cruzado de Geiger con 2 libros, suficiente. Mandas clases, toma buenos apuntes y en serio que te va a ir. Y el transporte le ganas. Si alguien quiere comentar algo nuevo en la clase, alguien que esté en su primera clase que se haya cambiado, nadie, ¿no? Nadie, todos están bien. Bien, ok. Entonces de aquí vamos a ir a analizar lo que es el transporte de gases y cómo es que se produce este transporte desde los pulmones hacia los tejidos y viceversa, el CO2 de los pulmones a los tejidos. ¿Ya? Quizás voy a hacer un gran dibujo y ese gran dibujo se resume de esta manera. ¿Ya? Entonces, estos gases, primero lo que tienes que entender que van a transportarse ¿ya? Desde los pulmones hasta los tejidos, que vamos a ir a los tejidos, ¿ok? Entonces, es necesario que ustedes entiendan ¿ya? Que todo esto está en relación con los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares o alveolares, como tú quieras, ¿ya? Pues reciben la sangre de la arteria pulmonar. Esta es la sangre de la arteria pulmonar. De hecho, es desoxigenada, ¿ya? Y esta es, entre comillas, una sangre de tipo venoso. Es una sangre de tipo venoso. ¿Ya? Lo que vale la pena destacar es que la sangre debe salir sangre arterial. ¿Ya? Y esto un poquito les he mostrado, creo, en los softwares. Sería lindo mostrarles más cosas. Te apuras, ¿sí? Pero bueno, ni modo. Ahora, buenos días. Entonces, vamos a ir analizando, creo que voy a hacer un poquito más grande para que sea más claro, ¿ya? Porque este está basado también en todo esto, ¿ya? Y pues destacar lo siguiente. La sangre venosa tiene una presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Y esa presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono te lo voy a anotar aquí. Tienes que saber todo esto, esa es la base para entender gasometría. El caso clínico que te voy a dar es un paciente con gasometría donde se va a analizar la ventilación, perfusión, o sea, casi todos los temas del respiratorio. Te voy a dar eso es para práctica, para esos 15 puntos que todavía no están exponiendo, para esos 15. Voy a generar 4, yo no hago las historias clínicas, las encuentro, las remodelo para ustedes, 4 historias y al azar les voy a dar 4 historias a todo el grupo. No necesito copias, ya saben, y eso me lo van a mandar probablemente por Teams, para que tenga un elemento ahí para decir que estoy utilizando. ¿Ya? Bien, entonces la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa. ¿Ya? En la sangre venosa existe una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y en la sangre venosa también hay una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Por favor, tienes que saber esto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es como saber el hemograma. Espero que ya sepas el hemograma completo, normal, porque después mis casos clínicos van a ser como un hemograma. De hecho, te estoy poniendo algunos detalles para el segundo examen que vamos a dar la próxima semana, si es que no es esta semana. Hay un paciente que tiene 15 gramos de hemoglobina y pues o 14 o 13 gramos, y vamos a ver si pasa a deducir, o 12 gramos, no sé, tendrá anemia, no tendrá anemia, está normal, no está normal, porque ya tienes que aprender esto. A mí no me digas, como te digo, no sé qué tengo que aprender, pues no, lo debes aprender ahora, porque tienes que reconocer lo normal de lo normal, y de hecho tienes que reconocer bien lo normal, ¿sí? Si te pongo una cosa normal, no, hay algo, está normal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina normal es 15 y este tiene 12, es anormal. ¿Entiendes? No necesito diagnóstico, reconocer. Bien. Entonces, esa es la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa. Vamos a poner con otro color la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial. La presión parcial de oxígeno, estoy hablando de la circulación alveolar, nada más. No estoy hablando de la circulación sistémica, ¿ya? O en otras palabras, de la pulmonar. La circulación arterial tiene 104 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ¿ya? Y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Entonces, quiere decir que cuando la sangre ingresa al alveolo, ingresa con esta presión, ¿ya? Y va a salir con esta presión. Y aquí está, va a salir con esta presión, ¿sí? Es importante que entiendas que todos estos fenómenos, ojo, que no estoy repitiendo lo que dice Gaiton. ¿Quieres leer Gaiton? Lo haces esta noche y vas a ver que dice lo mismo, pero aquí te lo estoy haciendo de una forma, yo creo, didáctica, y si está difícil, me dices, nada más, ¿sí? Todos estos fenómenos de intercambio de gases en los alveolos, ¿sí?
se producen por un fenómeno importante llamado difusión, que ya te he dicho, la difusión es la base incluso del intercambio de sustancias a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Y sigue siendo la segunda ley de la termodinámica un elemento vital en lo que es el funcionamiento del ser vivo y todo eso, y muchos fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando ingresa la sangre con esta presión? ¿Ya? Entonces, cuando ingresa la sangre con esta presión que está ingresando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la presión parcial de los gases en el alveolo, que tú ya conoces. Y esa presión parcial de los gases en el alveolo son la presión parcial de oxígeno, que es igual a ¿cuánto? 104 milímetros de mercurio, 104. ¿Ya? Y la presión parcial de CO2 es igual a 40 milímetros de mercurio. ¿Estamos? ¿Qué tienes que saber? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe un fenómeno de difusión del oxígeno, de donde hay más a donde hay menos, y del CO2, de donde hay más a donde hay menos. Eso quiere decir, si aquí es, mira por favor, aquí es 40 para el oxígeno, aquí te voy a poner O2, 40 milímetros de mercurio para el oxígeno, y aquí este ladito que lo voy a poner al CO2, en este caso 45 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver que el oxígeno difunde de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Hasta que se igualen las presiones. Eso quiere decir que al igualar las presiones, en este caso, estamos hablando de la presión de oxígeno, así lo voy a poner todavía, hasta 104 milímetros de mercurio. No te olvides que la difusión es todo va de donde hay más a donde hay menos, hasta el equilibrio. Y el equilibrio es, de hecho, adquirir la presión del alveolo. La presión del alveolo, 104 milímetros de mercurio. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la diferencia de presión del oxígeno para que difunda desde el alveolo a la sangre? ¿Sí? La diferencia es de 64 milímetros de mercurio. Cuanta más la diferencia, es mejor, porque es como si estuvieran apretando más gente, presionando para ingresar a la sangre. ¿Ya? Lo mismo pasará con el CO2. El CO2, si te fijas, va a difundir de donde hay más a donde hay menos. En este caso, del capilar al alveolo, ¿ya? Y eso lo hace hasta un equilibrio, y entonces el equilibrio, que se adquiere, aquí está el equilibrio, ¿sí? Es de 40 milímetros de mercurio. Entonces ahí está el equilibrio. Entonces todo va donde hay más a donde hay menos hasta que se realice el equilibrio. ¿Cuánto es la diferencia de presión para el CO2? De 5 milímetros de mercurio. Ahorita ya vamos a hablar de volúmenes y todas esas cosas que difunden. ¿Estamos? Por favor, es necesario que sepas estos detalles porque en base a esto vas a entender muchas patologías. Por favor, entiende. Bien, esta sangre está circulando y pues necesito que entiendas dónde va a llegar y qué va a pasar con esta sangre. Antes, necesito destacar contigo que no se olviden que hay situaciones especiales y elementos que valen la pena destacar, como por ejemplo, primero, el CO2 tiene mayor difusibilidad que el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, necesita menos presión para difundir, porque tiene mayor coeficiente de solubilidad, difunde con menos presión lo suficiente. En cambio, el oxígeno necesita más presión para difundir, porque tiene menos coeficiente de solubilidad. Entonces, ¿sí? Otro elemento importante a destacar es que en el ejercicio, ¿ya? Estos elementos como que un poquito cambian. No he dicho que se alteran, porque el ejercicio es una situación fisiológica. En el ejercicio es una situación fisiológica. Y resulta que en el ejercicio intenso las necesidades de oxígeno pueden multiplicarse hasta 20 veces. Estoy hablando de las células. ¿Qué quiere decir? Una célula que necesita un oxígeno empieza a necesitar 20 oxígenos. Eso significa que las necesidades de oxígeno pueden aumentar hasta 20 veces. ¿Cómo se logra eso? Pues abriendo los capilares. Los capilares tienen la capacidad, entre comillas, de abrirse, y tú ya sabes que aumenta la difusibilidad del oxígeno, ¿te acuerdas? Como 3 veces más. Entonces eso es un elemento importante, ¿sí? Además, es necesario que entiendas también que los mismos bronquios, cuando uno hace ejercicio, hacen broncodilatación, entonces mejora la ventilación. Ojo con todos los elementos que te estoy dando. Ahora, entonces, si quisiéramos hablar de algunos detalles importantes, es que cuando yo hablo del intercambio de gases a nivel de los alveolos, hay dos factores que van a
a ser importantes para que difundan. Dos factores para que difundan. Ya he hablado del ejercicio, esto ya hemos hablado. Pero esos dos factores importantes son la difusibilidad, o sea, ¿qué quiere decir la difusión? ¿Ya? Es importante un elemento llamado difusión. Esta difusión y este fenómeno de difusión ya es un elemento que va a garantizar ya el intercambio de gases en los alveolos. Entonces, la difusión es importante en este fenómeno. Por lo tanto, en tu libro te dice, si no me equivoco, el incremento de la difusión. Lógico, si incrementa la difusión, se mejora la oxigenación de la sangre. Si incrementa la difusión, se mejora la oxigenación de la sangre. Y el otro elemento a destacar, es precisamente el tiempo de tránsito que tiene la sangre. Aquí te voy a poner el tiempo de tránsito que tiene la sangre en el alveolo. ¿Ya? En el alveolo, por ejemplo, la sangre, ¿ya? Igual que en el circuito sistémico, hace una especie de paradigma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El flujo también en el circuito pulmonar es intermitente. ¿Sí? Es intermitente porque necesita esa parada de tiempo de menos de un segundo para que se produzca el intercambio. Ahora, al mismo tiempo, este tiempo de tránsito tiene un factor de seguridad. Este mismo tiempo tiene un factor de seguridad. ¿A qué se refiere esto? Seguridad. ¿Sí? Entonces, la sangre, ¿ya? Cuando ingresa al capilar alveolar, si yo divido al capilar en 3, mira por favor, 1, ¿sí? 2, ¿ya? Y este sería el 3, ahí está, entonces lo voy a dividir. 1, 2 y 3 tercios, ¿ya? Si yo divido el capilar en 3 tercios, te puedo decir y asegurar de que en el primer tercio de ingresar la sangre al capilar pulmonar ya se va a saturar al 100%. Eso quiere decir que la sangre se satura en el primer tercio por el paso del capilar al 100%. ¿Qué significa? Eso quiere decir que si yo pongo los valores aquí, mira por favor, entonces aquí ya va a ser ¿cuánto? 104 milímetros de mercurio y aquí va a ser 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, 104 para el oxígeno y para el CO2 40. Eso quiere decir que ¿en qué momento está la sangre con esta saturación? Antes de entrar al capilar alveolar. Antes. Entonces, ¿cuándo entra? En el primer tercio ya se satura al 100%. Si por alguna razón no lograse esta sangre saturarse precisamente al 100% en el primer tercio, todavía tiene que el segundo tercio. ¿Ya? Y si por alguna razón no logra saturarse ni en el primer ni en el segundo tercio, entonces la sangre tiene el tercer tercio del capilar para poder saturar. Por lo tanto, la sangre necesita oxigenarse, pero por un elemento llamado difusión. Cuanto mayor difusión y mayor apertura de los capilares y mayor ventilación alveolar, la difusión es muy eficiente. Segundo, el otro factor que afecta a esta oxigenación de la sangre y a este intercambio de gases es el tiempo de tránsito por los alveolos, que tiene un factor de seguridad. ¿Qué significa? Que en el primer tercio de paso de la sangre por el capilar alveolar, ya la sangre se oxigena al 100%. Si por si acaso no pudiese saturarse la sangre en el primer tercio y en el segundo tercio, y si por alguna razón no pudiese saturarse en el segundo tercio ni en el primero, todavía tiene tercer tercio. Entonces tiene 2 tercios de factor de seguridad. Entonces, tiempo de tránsito lo está con el factor de seguridad que es de 2 tercios. Normalmente la sangre se satura en el primer tercio, en el paso del capilar. ¿Ya? Cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Esto te voy a explicar. La velocidad de la sangre aumenta. La velocidad de la sangre. Entonces, el tiempo de permanencia de la sangre en el capilar alveolar es menor. O sea, ¿qué quiere decir? Pasa más rápido la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que además en el ejercicio necesitamos más oxígeno, por eso. Pero ¿qué pasa en el ejercicio? Este capilar como que se abre, esto mejora la ventilación. Entonces, al mejorar la ventilación, entra más aire, hay mayor presión y mayor juego de gases. Pero al haber todos estos elementos, ya mejora la difusibilidad, ¿se acuerdan del coeficiente de difusión? ¿Ya? Y al mejorar el coeficiente de solubilidad,
Quizás en el ejercicio máximo en el segundo tercio igual ya está saturada la sangre al 100%. Igual. Pero entonces todavía cuando hacemos ejercicio intenso todavía tenemos este último tercio si es que no se oxigena la sangre. Para garantizar que la sangre se sature, especialmente el gas que me interesa, ¿a cuánto? Al 100%. O sea, la finalidad de todo eso es que la sangre se sature al 100%. ¿Ya? La sangre se satura al 100% y definitivamente necesito para eso que exista una buena difusión y además este factor de seguridad que es el tiempo de permanencia de la sangre en los alveolos. Entonces, cuando la sangre entra al primer tercio, ya está saturado. El segundo tercio, pues es solo de seguridad. El tercero igual. Si por alguna razón no lo puede, hay que tener los otros 2 tercios. Entonces, estamos hablando de lo que es el intercambio de gases a nivel de ¿quién? De los alveolos. Entonces, sí, es importante. Bien, seguimos, ¿ya? Seguimos. Bien, ahora voy a borrar todo esto y voy a seguir haciendo el dibujo. Y este dibujo que sigue es de la siguiente manera, ¿sí? El dibujo que sigue es de la siguiente manera, ¿sí? La sangre empieza a circular, ¿ya? Empieza a circular y esta sangre llega hacia lo que es la aurícula izquierda. ¿Ya? Ahí está el ventrículo y aquí tenemos a la sangre de la aorta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este fenómeno? Resulta que la presión parcial de oxígeno en la sangre de la aorta, entonces esto sí tienes que saber, por favor, la presión parcial de oxígeno en la sangre de la aorta, presión parcial de oxígeno en la sangre de la aorta, es alrededor de unos 97 milímetros de mercurio. Puede ser 100 a 97. El libro creo que te dice 97, no estoy seguro, pero vamos a ver. ¿Por qué no manejo, escúcheme bien, por qué no manejo valores precisos si no es en mi cabeza? No es necesario porque los libros varían mucho, ¿ya? Y si no me equivoco, dice el libro, varían de 104 a 95, ¿ya? Igual yo te puedo poner 97. Entonces, ¿por qué la sangre que sale de aquí tiene 100? Estoy hablando primero del oxígeno, no me voy a meter con los otros para que no te confundas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sale con 104 de los alveolos capilares, pero cuando sale de la aorta tiene 97. ¿Por qué ha disminuido? ¿Cuál sería la razón? ¿Alguien alguna vez ya me ha comentado? ¿Cuál era? El cortocircuito fisiológico. ¿Qué? El cortocircuito. Justo en el interín de todo esto hay una mezcla del 1% a 2% de la circulación bronquial, que hace que esa mezcla ya se convierta disminuya la presión parcial de oxígeno. 97 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa. Por si acaso, antes de que me olvide, en los libros te indican que la sangre venosa también se llama me voy a acordar. Ojo, los libros te dicen después te voy a explicar, se me ha ido, pero te estoy poniendo esto en el examen también, ¿ya? Porque ya tienes que conocer esos términos, no me acuerdo qué sangrecita le ponen, ahorita te voy a decir, está en la punta de mi lengua esa sangre, ahorita les voy a comentar para que entiendas, por favor. A ver, ¿dónde está? No sé si está aquí. Ya, después les voy a decir. Pero ustedes, claro, se van a dar cuenta también fácilmente, ya, porque es la sangre venosa, ya es la sangre venosa que ya tienes que saber que se llama sangre, ¿qué sangre le llaman? Aunque en nuestro libro no está ese nombre, pero se maneja en todos los libros y siempre se maneja. Espérenme un minutito, ahorita les digo. Denme un segundo, estoy viendo sangre venosa, le llaman sangre venosa mixta. Ya, a la sangre venosa también le llaman sangre venosa mixta o sangre mixta. ¿Por qué tiene mixta? Porque cuando hablamos de lo mixto tiene los dos casi en la misma proporción. ¿Ya? A la sangre venosa también se le llama sangre venosa mixta o sangre venosa mixta, como tú quieras. Ya sabes que es sangre venosa. Bien, entonces ahí está. Ahora, de aquí es importante de que tú entiendas que esta sangre ya va a circular hasta los tejidos. Entonces, esta sangre de la aorta, mira, va a ir y va a llegar hasta donde son los capilares tisulares. Ahí están los capilares tisulares, ¿sí? Para que sea más claro, quizás te voy a hacer más grande porque este dibujo es importante que lo sepas. Si no me equivoco, también está en tu libro, ¿ya? Pero te lo dibujo mejor así. Estos capilares tisulares ya estoy en los tejidos,
por si acaso, ya estoy en los tejidos, tiene un extremo arterial y un extremo ¿qué? Venoso, ¿ya? Entonces, este extremo arterial, ¿sí? Y ahí quiero que entiendas, tiene una presión parcial de oxígeno de 97. Tiene una presión parcial de oxígeno de 97. Ahora, aquí está la célula del tejido, cualquier célula que tú te imagines que está con su núcleo. Entonces, ¿cómo se genera este intercambio de gases? Nuevamente, este intercambio de gases es por simple difusión, siguiendo la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial? Voy a dibujar más pequeñito para poner números ahí. Ahí está la célula, ¿ya? La presión parcial de oxígeno en el intersticio, ¿ya? La presión parcial de oxígeno en el intersticio es de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en el extremo arterial? Es de 95, 97, como tú quieras, como dice el libro. Estamos hablando de quién? Del oxígeno. Estamos hablando de quién? Del oxígeno. Entonces, el oxígeno difunde de donde hay más a donde hay menos, primero al intersticio, ¿ya? Y del intersticio difunde hacia la célula, cuya presión parcial de oxígeno en la célula es de unos 23 milímetros de mercurio, ¿ya? Quiere decir que la presión parcial de oxígeno en la célula incluso puede ser cero. Vuelvo a decirte, y así lo dice el libro, solo que lo dice de una forma muy peculiar. La presión parcial de oxígeno en una célula es 23, pero puede llegar a ser cero, ¿no? Ojo, no he dicho de este espacio, sino es de este espacio, de la célula, porque la célula puede gastar todo el oxígeno que pueda, y si es necesario, lo hace, ¿ya? Entonces, aquí todo esto se genera por diferencia de presión. El oxígeno pasa primero al intersticio y del intersticio difundirá hacia las células, ¿ya? Los tejidos, ¿sí? Y la célula utilizará este oxígeno de acuerdo a sus necesidades. Ahora, es importante que ustedes entiendan algunos detalles relacionados con este fenómeno. Y este fenómeno es el siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que puede modificar el oxígeno tisular? Pregunta de examen. ¿Qué puede modificar? ¿Qué puede modificar el oxígeno tisular? ¿Ya? Antes de que me olvide, les voy a decir un secreto, que no es secreto, pero necesitan saberlo. Gran parte de los exámenes a veces hacemos solo de subtítulos y títulos. No necesitamos preguntar detalles, ¿sí? Lógico, en el caso clínico es diferente, pero igual es título y subtítulo en el caso clínico, van a darse cuenta, ¿ya? Traten de también entender eso o de los cuadros. Bien, ¿qué es lo que puede modificar el oxígeno tisular? O sea, ¿qué puede modificar el oxígeno en esta parte? ¿Ya? En esta parte, porque sí puede modificarse. Uno, ¿ya? Un elemento importante es la utilización del oxígeno por el tejido. Utilización del oxígeno por el tejido. Entonces, ¿qué puede modificar el oxígeno tisular? ¿Sí? Uno es la utilización del oxígeno en el tejido. Y dos, la velocidad de flujo. La velocidad de flujo tisular, ¿sí? Entonces, ojo que en el libro utilización tiene como metabolismo del oxígeno o metabolismo tisular. ¿Qué es el metabolismo, jóvenes? ¿Qué es el metabolismo? El requerimiento de oxígeno de los tejidos, por esto lo he puesto así, utilización. Entonces, ¿qué pasa cuando una célula aumenta su metabolismo? Entonces utiliza más oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que afecta? Al oxígeno tisular, o sea, baja el oxígeno tisular. Y el otro es la velocidad de flujo. Es importante que ustedes entiendan, ¿sí?, que depende de las necesidades del tejido, va a aumentar la velocidad de flujo porque aumenta el gasto cardíaco, ¿correcto? Cuando aumenta el gasto cardíaco, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que ha aumentado el metabolismo celular. Entonces, dos factores van a modificar el oxígeno tisular. Uno es el metabolismo tisular, que sería la utilización de oxígeno por el tejido, y la velocidad de flujo. Esto va en relación directa. Cuando un tejido necesita más oxígeno, aumenta la velocidad de flujo y aumenta su provisión de oxígeno hacia él. ¿Ok? Estos son los dos elementos que pueden modificar el oxígeno tisular. ¿Qué pasa cuando un tejido no está metabólicamente activo? La utilización del oxígeno baja. Al bajar la utilización del oxígeno, el oxígeno en el tejido es más disponible, ¿sí o no?
Claro, es cierto lo que te estoy diciendo, al revés, ahora estoy pensando. ¿Y qué pasa cuando un tejido tiene un metabolismo bajo? La velocidad de flujo es baja porque no necesita mucho oxígeno. Ojo con eso, ¿ya? Es importante destacar estos detalles. Preguntas, ¿ya? Preguntas. Bien, seguimos. Ahora, sigo hablando del oxígeno, el CO2 lo vamos a reservar para el final, ¿sí? Es importante que tú entiendas de que todo este oxígeno que sale desde los alveolos hasta llegar a los tejidos, ¿sí?, debe volver por la sangre, ¿qué? Por la sangre, ¿qué? En este caso, por la sangre venosa, bueno, a través de las venas. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? Ya hemos visto, ahí está, ya. La presión parcial de oxígeno en la sangre venosa es 40 milímetros de mercurio. De hecho, todo va de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? El equilibrio es del intersticio, 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? El equilibrio es del intersticio. Entonces, la sangre venosa adquiere la presión parcial de oxígeno del intersticio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, de aquí es importante, si quisiéramos hablar del CO2, después lo voy a hacer, ¿sí? De hecho, aquí la presión parcial va a ser ¿qué? 45, pero ¿cómo lo hace? Ahorita vamos a ver. Bien, ahora, necesito que entiendas que el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. De hecho, ¿sí o no? El oxígeno, ¿sí? Es importante esto, que entiendas que se transporta unido ¿a quién? A la hemoglobina, formando ¿qué? Un elemento que se llama oxihemoglobina, hemoglobina, ¿sí? Un elemento importante a destacar aquí es que el oxígeno, ¿en cuánto por ciento se une a la hemoglobina? Por favor, ¿me podrían decir? En fisio 1 hemosibado, ¿cuánto es el porcentaje? De aquí va a venir un ejercicio. Antes de que me olvide, en los exámenes hay cálculos. Así que no pueden utilizar conmigo calculador. Vas a hacer a mano tus cálculos. Es sumar, restar o multiplicar. ¿Sí? Te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto será el volumen residual de ese paciente? ¿Ya? O el volumen corriente. Y esas cosas tendrás que mover, pues has debido tomar nota de las fórmulas, ¿correcto? Entonces, el oxígeno, ¿a cuánto por ciento se une a la hemoglobina? Ya no al 97%. El oxígeno, según nuestro libro, aunque según los otros libros puede unirse entre 95 a 97 a 98% de la hemoglobina. Eso quiere decir que existe un 3% de oxígeno que es libre. En este caso, este oxígeno libre no tiene importancia clínica. ¿Ya? De hecho, el oxígeno que utilizan las células no depende de este oxígeno libre, ¿ya? Sino depende de este oxígeno unido a la hemoglobina. Si un poquito vamos a la historia de lo que ha pasado con el COVID, muchos dicen que el dióxido de cloro es bueno porque da oxígeno a las células, ¿correcto? ¿Ya? No sé si han escuchado eso, ya han leído eso. ¿Ya? Resulta que si fuera ese el caso, el oxígeno libre que produce el dióxido, el oxígeno disponible para la célula que produce el dióxido de cloro es este, que no sirve y las células no lo aprovechan. Y segundo, el dióxido de cloro en grandes cantidades mata porque produce lo que es el peróxido de hidrógeno, que son estas sustancias reactivas del oxígeno. ¿Me están entendiendo? Ese es el detalle. Entonces no sirve, no es correcto. Por más de que digan que da oxígeno, que no sé qué fórmulas que dicen, no es así. ¿Ya? Y cualquier médico en su sano juicio y sabe bioquímica sabe que no es correcto lo del dióxido de cloro. Bien, ahora, el 97% del oxígeno se une a la hemoglobina. Sabíamos que ya la sangre tiene 15 gramos de hemoglobina por decilitro, ¿correcto? 15 gramos de hemoglobina por ciento o por decilitro, ¿ya? Entonces, necesito que ustedes entiendan de que es importante que estos 15 gramos, ¿cuánto de oxígeno transportaban? ¿Se acuerdan? In vivo y in vitro les había dicho, ¿se acuerdan? Ya, entonces, in vivo, estos 15 gramos transportan alrededor de 20 ml de oxígeno. Ya, o sea, quiere decir que estos 100 ml de sangre, ojo, supongo que ya has debido tomar nota, yo te voy a preguntar, hay preguntas de esto, transportan 20 ml, pero esto es in vitro, no es in vivo, ¿ya? Entonces, puedo decirte que desde el punto de vista fisiológico y realmente, ¿qué se llama? In vivo, ¿ya? Va a ser solo 19.4 ml de oxígeno que se transporta por estos 100 ml de sangre, ¿ya? 19.4, eso quiere decir que 0,6, entonces 0,6 ml
se transportan libre, ¿ya? Estoy hablando por cada decilitro de sangre. Ojo, estoy hablando por cada decilitro, no estoy hablando en global, aunque ahorita vamos a hacer un cálculo de global y te voy a preguntar en el examen, pero no lo voy a hacer en el práctico, te vamos a preguntar en el teórico para que te olvides un poquito más, ¿ya? Y aquí es 19.4 ml, pero por decilitro, ¿ya? Entonces, ahí están las cantidades de oxígeno que se transportan precisamente en la sangre. Ahora, es importante de que tú entiendas, por ejemplo, en un litro de sangre, ¿cuánto de oxígeno habrá? Entonces, ya, hagamos de cuenta de que tomamos esto, porque a veces no se toma este valor, pero puedes hacer los cálculos, ¿sí? Pero si a secas digo que un decilitro de sangre transporta 20 ml de oxígeno, un litro de sangre, ¿cuánto transportará? Un litro de sangre, ¿cuánto transportará? ¿Cuántos decilitros tiene un litro? 10 decilitros, la décima parte de un litro, 10. Entonces, un litro de sangre transportará 200 ml de oxígeno, ¿correcto o no? ¿Estoy cierto o no? ¿Me están siguiendo? Espero. Como les digo, Fisio 2 es un poquito más pesado que Fisión. Hay mucho cálculo, hay muchos elementos patológicos y deben entender. Entonces, por cada litro de sangre se transportan 200 ml de oxígeno, ¿correcto o no? Bien, ahora pregunta. En un litro de sangre de la aorta, ¿cuánto se transportará? Perdón, en los 5 litros. Este es en un litro de la aorta. En los 5 litros de sangre que tenemos en todo el cuerpo, ¿cuánto de oxígeno se consume? 1000. Sí, 1000 ml de oxígeno. Sí, ahí está. Entonces, si por cada litro transportamos 205 litros de sangre, 1000 ml de oxígeno. ¿Ok? Ya podríamos sacar relacionado con esos 19.4. No hay ningún problema, va a salir al 97%. De hecho, aquí podemos tener 970 ml unidos al hemoglobina y 30 ml solo que se transporta de forma libre. ¿Ok? Bien, entonces ya sabes. ¿Sí? Por favor, es necesario que entiendas además, ¿sí?, de que de estos 1000 ml, lo voy a hacer así para fines didácticos, ojo, que no es correcto, pero para fines didácticos, ¿ya? Solo los tejidos en condiciones basales solo necesitan el 25% de este oxígeno. ¿Ya? En condiciones basales, si quieres tomarlo, y hablamos de estos 200 ml por cada litro, la sangre se satura al 100%, pero de ese 100% los tejidos en situación basal solo utilizan el 25% del oxígeno que lleva la hemoglobina. ¿Sí? El 25%. Eso quiere decir que de esos 20 ml por cada 100 ml de sangre, mira los cálculos que te estoy haciendo, nuestros tejidos solo utilizan 5 ml de oxígeno. Este es el porcentaje, si quieres tomarlo, o el volumen de utilización del oxígeno en los tejidos en reposo. Entonces, ¿cuánto de oxígeno necesitan nuestros tejidos de todo lo que puede transportar la hemoglobina? Solo el 25%. El resto, pues no lo utilizan. Y prácticamente la sangre, entonces puedo decir que la sangre arterial sí tiene una saturación del 100%, la sangre venosa tiene una saturación de oxígeno ¿de cuánto? Del 75% de oxígeno. Entonces la sangre venosa tiene 75% de oxígeno de saturación. En cambio la sangre arterial tiene una saturación ¿de cuánto? Del 100%. ¿Por qué? Cuando la sangre arterial ofrece su oxígeno a los tejidos, les ofrece y ellas utilizan solo el 25%. ¿Entendido? Bien, ok. ¿Sí? Seguimos. Bien. Ahora, de aquí es necesario que tú entiendas la curva de saturación de la oxihemoglobina. ¿Sí? Y la voy a dibujar aquí. No voy a borrar este dibujo porque necesito contigo hacerlo del dióxido de carbono. Y aquí voy a dibujar un diagrama de coordenadas en el eje X y en el eje Y. Esto ha llevado a bioquímica, ¿correcto? ¿Ya? Y necesito que tú entiendas que en esta curva de saturación de la oxihemoglobina, aquí abajo está lo que es la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno, y aquí en la parte del eje de las Y está la variable saturación en porcentaje. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si yo voy a poner aquí la saturación, por ejemplo, 50%, tú ya sabes esto, así, y hemos llevado conmigo un poquito esto también. Aquí vamos a llevar 25, aquí pongo 75 y aquí pongo 100%, ¿ya?
Entonces, puedo decir, ya antes de que me olvide, aquí puedo poner 20, aquí voy a poner 40, aquí voy a poner 60, aquí voy a poner 80 y aquí voy a poner 100 milímetros de mercurio. Ya sabes a qué me refiero. Entonces, si yo quisiera dibujar a la sangre venosa, por ejemplo, ya, la sangre venosa, ¿cuánto de saturación de oxígeno tiene? Perdón, de presión parcial de oxígeno, saturación y presión, pero ahora presión, 40. Entonces hago una línea que va hacia arriba, tiene 40. ¿Cuánto de saturación te he dicho que, sí, que tiene la sangre venosa? La saturación en porcentaje, 75. Entonces la sangre venosa está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de saturación tiene la sangre arterial? Es 97, le vamos a poner casi 100. Entonces hacemos un punteado de líneas y eso sería igual al 100% de ¿qué? De saturación. ¿Ya? Entonces, esta es la curva de saturación de la oxihemoglobina. Eso quiere decir, mira, que se forma una curva tipo más o menos así, de esta forma, parabólica, algo así, ¿ya? Donde ya se puede mostrar que la sangre venosa ¿ya? Tiene 75% de saturación y para saturarse al 100% apenas hace esta mesetita, que es un poco el camino que debe seguir la hemoglobina para saturarse al 100%, ¿ya? Pero ¿qué pasa, digamos, si la sangre empezara a saturarse al 50%? Ejemplo, la sangre apareciese aquí, ¿sí? O la saturación apareciese aquí. Pregunta, ¿qué pasaría? Resulta que cuando, por ejemplo, la saturación de la hemoglobina es al 25%, ¿qué significa? Vamos a ir a dibujar aquí, ¿ya? ¿Qué significará? ¿Qué dicen? ¿Qué va a significar eso? A ver, ahora vamos a dibujar con la hemoglobina que hemos llevado en fisio 1, ¿correcto? Vamos a dibujar la hemoglobina que hemos llevado en fisio 1. Entonces, primero, debes entender que la hemoglobina se va a saturar con el oxígeno de forma cooperativa. ¿Te acuerdas qué es eso? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Ahí está el LEM, ¿ya? El anillo del LEM con sus 4 brazos de las globinas. Y aquí está lo que sería el hierro, ¿sí? El metal, ¿sí? Cuando el metal hierro tiene una valencia de más 2, está oxigenada la hemoglobina. Cuando tiene una valencia de más 3, está desoxigenada, ¿sí? Vale la pena destacar que cuando yo te digo que una hemoglobina está saturada al 100%, quiere decir que los 4 brazos de la hemoglobina están con los 4 oxígenos. Eso es 100% de saturación, ¿sí? Entonces, esta sería un ejemplo de sangre arterial. Pero, ¿qué pasa cuando yo le ofrezco a mi tejido un oxígeno? ¿Sí? Al ofrecer el oxígeno, a eso se convierte en sangre venosa. Eso es una saturación del 75%. Ahora, te había comentado que la saturación de la hemoglobina es cooperativa. ¿Qué significa eso en bioquímica para ustedes? ¿Cómo les han enseñado? ¿Podrían decirme? ¿Cómo les han hecho entender? Porque sé que han llevado esto ustedes en bioquímica. ¿Cómo es eso? Pero han llevado hemoglobina. ¿En serio no sabes? ¿Qué? Es que era pasado virtual. Sí, virtual hemos pasado con una licenciada. Claro, es que tienes que saber esto. Ahora, lastimosamente va a entrar sin anestesia y tú tendrás que revisar. ¿Ya? Es cierto, no hay otra. Sí, resulta, cuando yo te digo que la saturación de la hemoglobina es operativa, significa lo siguiente, ¿ya? Para que, si yo soy la hemoglobina y aquí están mis oxígenos, me falta un oxígeno como sangre venosa, voy al pulmón y me saturo, prácticamente la hemoglobina es tan afín al oxígeno en los pulmones que rápidamente este oxígeno se une. La hemoglobina siempre es afín al oxígeno. La hemoglobina es afín. Es como decir, los varones son afines al oxígeno, digo, a las mujeres somos afines. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero nada más, ahí nomás se queda. Somos afines, hay alta afinidad, eso es, ¿no? Pero va a depender de muchos factores para que pueda también saturarse el oxígeno con la hemoglobina. Entonces, ahora, mira por favor, estos son los 4 signos. Ahora, a mi tejido le doy 2, ¿sí? Le doy 2 y me voy al pulmón a saturar, ¿sí? ¿Cuánto me falta para saturar? 2. ¿Saben que aunque la hemoglobina sea afín al oxígeno, apenas quizás puedo saturarme con 1?
¿ya? Porque necesito una cooperación de las otras moléculas para que pueda saturarme al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita te voy a explicar. Voy al tejido, pero mi tejido es hipóxico, porque por eso ella ha tomado dos. Al principio solo tomaba ¿qué? 1, 25% está hipóxica. Entonces, ¿qué es lo que me va a robar? Otros 2, porque está hipóxica. Voy a los pulmones, ¿a cuántos oxígenos faltan? 3, ¿ya? Entonces, en el peor de los casos voy a saturarme. En el peor de los casos con esto, no es tan fácil. No es tan fácil, ¿sí? Voy a ir a mi tejido, que es a mi tejido, es hipóxico, ya tiene una enfermedad cualquiera. Hemoglobina. La hemoglobina cuando va al tejido se vuelve menos afín al oxígeno. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto se llama efecto Bohr. Efecto Bohr. Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Cuando la hemoglobina va al tejido, es como decir que tú tengas pechica, pero se lo dejas al otro. Fácilmente, sin pelear, sin nada, ¿no? Esa es la verdad, no daño, ¿eh? Pero la hemoglobina sí es, aquí viene el tejido, sus oxígenos todos se los deja, ¿ya? Pero va al pulmón, yo soy afín al oxígeno. Ahora, mira, soy hemoglobina, ahora he llegado sin oxígenos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? No hay oxígeno. Y aunque hubiera disponibles, es difícil de que me sature. Difícil, no es tan simple, ¿ya? No es tan simple agarrar, permíteme uno de estos, pero no voy a traer a todos, ¿ya? No es tan simple agarrar a estos, ¿sí? No es tan simple agarrar a estos oxígenos que habían estado aquí disponibles y volverme a saturar a los 4, porque estoy insaturado. Estoy insaturado, quiero saturarme, no puedo. Entonces, te voy a explicar ahora qué pasa, ¿ya? Cuando la hemoglobina va al pulmón, ¿ya? Está saturada, ¿cuánto? Al 75%. ¿Cuánto por ciento le falta por saturarse? 25%. Este 25% es facilito de saturarse porque ya está aquí arribita, ¿sí o no? Pregunta para ustedes, ¿dónde creen que es más costoso y más trabajo que subas esta curva? ¿Aquí, aquí o aquí? 25. Más trabajo. Más trabajo. Cuando estás más abajo, más difícil de subir a la meseta, ¿sí o no? Porque ya estás en la meseta aquí. Entonces, en condiciones normales, la hemoglobina, cuando llega a los pulmones, ya llega saturada al 75%. O sea, ¿qué quiere decir? Hace un clic y se satura al 100%. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa a medida que la hemoglobina se va insaturando? Por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, cuando la hemoglobina se va insaturando, estas dos moléculas de oxígeno facilitan que el tercer oxígeno se una, cooperan. Y estas 3 que están aquí, como van a cooperar que el oxígeno cuarto se una rápidamente. ¿Ya? Se una rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando la hemoglobina empieza a desaturarse? Ya no, o sea, esto estoy hablando patológicamente, porque esto es fisiopatología, no me interesa la fisiología. Necesito que entiendas qué pasa en la patología. Esta hemoglobina está insaturada y está saturada al 25%. ¿Cuánto le falta por saturarse? 75%. Entonces, esta hemoglobina tiene que subir toda esta pendiente para incluso llegar a ser como la sangre venosa. ¿Ya? Entonces, mira, el hecho de que una hemoglobina esté unida a oxígeno es bueno. ¿Por qué? Porque esta va a cooperar para que el segundo oxígeno se una. ¿Ya? Y estas dos cooperan para que este se una. Y si hubiera 3, rápidamente la tercera. Es así, rápidamente la tercera. Ahora, ¿qué pasa cuando la hemoglobina no está saturada ni siquiera al 25%? ¿Ya? Si la hemoglobina está frente al oxígeno, aunque sea afín, es difícil de saturarse. Difícil. Ya, les vuelvo a decir, mi tejido estaba, ¿qué? En hipoxia. Ahora cuento una enfermedad hipóxica. Todo el tiempo está en hipoxia. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina cuando va al tejido? Le ofrece todos los oxígenos que ella quiere, incluso todos les puedo dar. Y me voy al pulmón, porque sé que esa es mi función. Pero voy al pulmón, no tengo ese catalizador de que por lo menos hay un oxígeno que esté unido a mi molécula, porque ese va a garantizar de que me una con estos. Pero quizás por mi afinidad voy a tratar de unirme con uno. No me he saturado a lo que quería. Voy a mi tejido y todo el tiempo estoy ¿qué? Insaturado. ¿Ya? Entonces, quiero decirte lo siguiente, ¿sí? La hemoglobina se comporta para unirse con el oxígeno de forma cooperativa. El hecho de que una hemoglobina esté unida al oxígeno es bueno, ¿ya? Pero cuando más desaturada está, más difícil de que se una al oxígeno. Vuelvo a repetirte, cuando más desaturada está, más difícil de que se una al oxígeno. ¿Dónde? En
en los pulmones, ¿ya? Porque la hemoglobina, su función es darle todo el oxígeno que pueda a los tejidos, porque esa es su función, llevar oxígeno. Te vuelvo a decir, cuando la hemoglobina es más desaturada, más difícil es que se sature al 100%. Por ejemplo, ¿en qué situación te he dicho que ella necesita más oxígeno? Hipoxia. Entonces, si el tejido es en hipoxia, esta curva de saturación de la oxihemoglobina, este es el examen segundo que van a dar, se va a desviar a la derecha. ¿Qué significa esto? ¿Qué les hace pensar esta curva? Mira, ahí estoy dibujando así, y así está. ¿Sí? ¿Qué les hace pensar esa curva? ¿Qué significa para ustedes sabiendo esto? Sé que esta parte es difícil de entender, no es tan fácil, ¿ya? ¿Qué muestra la curva de saturación de la hemoglobina? ¿Cómo se comporta la hemoglobina en lo que es la saturación y la presión parcial de oxígeno? Eso nomás, eso te muestra, nada más. Por eso que, ¿y sabes qué te muestra? Cuanto más insaturada la hemoglobina, más difícil de saturarse al 100%. Más difícil, claro. Mira, está saturada al 75%, para ella es facilito saturarse al 100%, pero cuanto más insaturada, le va a costar más. Y cuanto más insaturada, más todavía le va a costar, ¿ya? Y esto es en situaciones de enfermedades, hipoxia, te voy a poner, preguntas de examen, hipoxia, ¿sí? Fiebre, ¿sí? Anemias. De hecho, las anemias son hipóxicas, ¿sí? Todo lo que son enfermedades pulmonares, ¿sí? Que todas producen hipoxia. Entonces, ¿qué significa esa curva? ¿Qué significa para ustedes? Va a necesitar mayor presión parcial de otros. ¿Qué? Va a necesitar mayor presión parcial de oxígeno y también... Ya, puede ser. Pero como que aquí la interpretación es la siguiente, ¿sí? Esta curva se va a desviar a la derecha porque para la hemoglobina es difícil de saturarse al 100%. ¿Sí o no? ¿Le cuesta o no? Sí, simple, esa es la respuesta. ¿Por qué se desvía la curva de saturación de la oxihemoglobina a la derecha? Porque para la hemoglobina le cuesta y se torna difícil saturarse al 100%. Entonces, en una situación de hipoxia como ella está, ¿cómo me voy a saturar yo? ¿Al 100%? No. Siempre que vaya a ella a ofrecerle mis oxígenos, siempre voy a ir saturado. Entonces se van a formar círculos viciosos. ¿Ya? Ahorita te voy a explicar algunos detalles más. Bien. Entonces, ¿en qué situaciones se desvía la curva a la derecha? Cuando hay situaciones hipóxicas, fiebre. ¿Por qué la fiebre? ¿Por qué la fiebre? ¿Por qué la fiebre? Porque en la fiebre aumenta el metabolismo y aumenta la necesidad de la célula. No te meto, aunque le pondremos lo que tú has dicho ya, porque es pregunta de examen. Acidosis. Listo. Dame. En acidosis, en fiebre, en hipoxia, en las anemias, en las enfermedades respiratorias donde producen hipoxia, ¿sí? La curva se desvía a la derecha. ¿Qué significa desviar a la derecha? A la hemoglobina le cuesta saturarse al 100%, eso pongo. A la hemoglobina le cuesta saturarse. Entonces no transporta el oxígeno que debería transportar por situaciones obvias de que el tejido está ¿qué? Hipóxico, ¿ya? O si no, está altamente ¿qué? Altamente ¿qué? Metabólico. De hecho, la fiebre. La fiebre es un estado altamente metabólico. Ahora, el ejercicio que pongo, aquí es el ejercicio intenso, no es el ejercicio normalmente. ¿Ya? Aquí te podría poner, y los libros lo ponen, si no me equivoco, tu libro dice intenso. En un ejercicio intenso sí puede desviarse tu curva a la derecha. Sí puede. ¿Qué significa? Tu músculo necesita más oxígeno, ¿ya? Entonces le roba todo el oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Y la hemoglobina cuando va al pulmón, difícil de saturarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento de que en el ejercicio intenso vas a claudicar, ¿sí o no? Porque no va a haber la posibilidad de que la hemoglobina mande ese oxígeno. ¿Entendido hasta aquí? Bien. Ahora, ¿en qué situación la curva se desviará? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará eso? O sea, un desvío a la izquierda. Generalmente ustedes van a ver a la derecha, nunca a la izquierda. Eso. Entonces, a la izquierda hay una alcalosis. ¿Qué significa alcalosis para ustedes? En este caso, respiratoria. Que el oxígeno está por demás. O sea, hay exceso de oxígeno. ¿Sí? Casi nunca van a ver estas curvas a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que hay desborde de oxígeno. O sea, incluso le llevo a mi tejido el oxígeno, mira, le llevo, pero no necesita, está oxigenada, no necesita.
Sí, entonces yo como hemoglobina me voy con mis 4 oxígenos al pulmón. ¿Ya? Estoy, en otras palabras, incluso mi sangre, como no ha necesitado mi tejido el oxígeno, voy prácticamente saturada al 100% a los pulmones. ¿Ya? Entonces, la curva de la oxihemoglobina, vuelvo a repetirte, ¿qué es lo que te muestra? ¿Sí? ¿Cómo se comporta la saturación de la hemoglobina frente al oxígeno? ¿Cómo se comporta frente al oxígeno? En condiciones normales, ¿qué es lo que digamos te va a mostrar? ¿Sí? Que en condiciones normales, que la sangre venosa solo necesita 25% para saturarse, o sea, un clic y se satura. Pero ¿qué pasa? A más insaturada la hemoglobina, más difícil de saturarse al 100%. ¿Ya? Entonces, cuando los tejidos requieren más oxígeno, les roba más oxígeno a la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina venosa va a ser menor y le va a costar saturarse, le va a costar, aunque vaya al pulmón y haya mucho oxígeno, no va a ser fácil de saturarse. ¿Ya? Y un elemento más aquí te voy a poner es la presencia de 2,3-DPG. ¿Qué es la 2,3-DPG? Está llevado, yo sé que Tres. que he llevado bioquímica así en noches, pero de minutos. Difosfoglicerato. ¿Qué es el 2,3-difosfoglicerato? Pregunta para ustedes. Ayuda cuando hay hipoxia. Ayuda cuando hay hipoxia. Muy buena respuesta. Eso acordate, siempre es pregunta de residencia médica, te van a decir eso. ¿Qué es de residencia? Del 2,3-DPG. ¿Ya? El 2,3-DPG es una enzima que produce glóbulo rojo. ¿Ya? El 2,3-DPG es una enzima que produce glóbulo rojo, DPG. ¿Cuándo produce? Cuando existe una hipoxia en los tejidos. Entonces, para que yo le pueda, si ella es hipóxica, ¿ya? Y le pueda, si ella quiere los 4, pero ella necesita, yo le pueda ceder mis oxígenos, yo voy a producir 2,3-DPG y me voy a liberar de toditos si puedo. Así es, ¿ya? Pero si yo no tuviera 2,3-DPG, escúchame, ¿ya? Solo le voy a dar, y aunque esté hipóxica, no puedo. Entonces, en situaciones de hipoxia, el glóbulo rojo como que reconoce que ella está hipóxica. Entonces empieza a producir 2,3-DPG y me vuelvo menos afín al oxígeno. Y se lo puedo dar incluso todos mis oxígenos y así ir a mis pulmones. Pero sabes que cuando voy a mis pulmones, ¿qué pasa? Como estoy insaturado es difícil de que me sature. No se satura fácil la hemoglobina al 100%, necesita esa cooperación molecular que hay. ¿Sí? Entonces, esta es una cooperación molecular, es una característica que tiene la hemoglobina. Por eso te dice, ¿cómo se une el oxígeno a la hemoglobina? De forma cooperativa. Entonces, para que la hemoglobina se una al oxígeno, por lo menos necesita un oxígeno unido a ella. ¿Para qué? Para que este oxígeno coopere y facilite la unión de la otra molécula. ¿Para qué? Para que estas dos moléculas de oxígeno cooperen y faciliten la unión de la tercera molécula. Y cuando esto ya pasa, la cuarta molécula prácticamente es un clic y se va a unir prácticamente y se va a saturar el oxígeno con la hemoglobina al 100%. ¿Entendido o no? Bien, eso es lo que tienen que saber. Bien, ahora de aquí es necesario hablar de dos efectos que se van a generar, ¿ya? Y estos efectos han debido incluso llevar ¿qué se llama? Biofísica, ¿o no? ¿Ya? El efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Sí? Aunque creo que en el libro está primero lo del CO2, después les voy a explicar eso, ténganlo presente que tengo que darles ese efecto. Bien, vamos a hablar del CO2. Vamos a pasar al CO2. ¿Sí? Bien, ahora, ¿sí? Quiero mencionarte algo que es interesante y es importante, y siempre es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces más afín a la hemoglobina es el oxígeno en relación con el CO2? ¿Sí? Aunque la hemoglobina no transporta CO2, ¿sí? Ojo, tú ya sabes por fisión 1, pero podemos decir que el CO2 es 20 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Por cada molécula de oxígeno que se une a la hemoglobina, pueden unirse 20 CO2. No, eso es lo que dice. Pero, te vuelvo a decir, ¿el CO2 es transportado por la hemoglobina? No. ¿Ya? El CO2 es transportado por la hemoglobina solo al 23%. ¿Por qué? El 70% del CO2 es transportado en forma de ¿qué? De bicarbonato. Nunca te olvides de esto. Entonces,
Y el 7% es libre. ¿Te acuerdas? Estoy hablando ahora del CO2. ¿Sí? Necesito que entiendas una cosa, ¿ya? Que hay un gas que realmente lo debes conocer y vas a ver muchas veces, ¿sí? Muchas veces, quizás en emergencias médicas, ¿sí? Y vas a hablar del monóxido de carbono. No es lo mismo el monóxido que el dióxido. No es lo mismo, ¿ya? Cuando la hemoglobina se une al dióxido de carbono, mira, hemoglobina unido al dióxido de carbono, esta forma carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Hemoglobina. Por favor, atiende, ¿ya? Pero cuando la hemoglobina se une al monóxido, forma carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Entonces son dos compuestos diferentes. ¿Ya? Quiero hacerte entender que el CO, o sea, el monóxido, es 250 veces más afín a la hemoglobina. ¿Ya? 250 veces más afín que el oxígeno. Eso quiere decir que por cada molécula que pueda unirse de oxígeno a la hemoglobina, 250 se unen de monóxido. Por eso que es peligroso la intoxicación por monóxido. Cuando un paciente está en un ambiente con monóxido, ahora se me ha ido el dato de las partes por millón, pero pequeñas partes por millón, por favor, está en tu libro, el paciente se va a intoxicar por monóxido y va a morir, ¿ya? Y es difícil de liberar a la hemoglobina del monóxido. Es como si yo estuviese, no sé, tengo la afinidad con el oxígeno, hemoglobina, ¿ya? Oxígeno, hemoglobina. Pero, ¿qué pasa? Aparece el monóxido. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a desplazar y la hemoglobina se va a preferir unir ¿con quién? Con el monóxido. Y 1000 veces, o sea, de 250 veces más. O sea, por más de que yo les ruegue, me arrodille, lo que sea, no va a querer. ¿Sí? Entonces, voy a ir sí o sí con el monóxido, ¿sí? Y es difícil de liberar esta unión molecular. Difícil. Pregunta de examen. Es la única situación cuando hay intoxicación por monóxido que se puede dar oxígeno al 100%. Está en tu libro. Cuando un paciente sabes que está intoxicado por monóxido, es la única o de las pocas situaciones donde puedes dar oxígeno al 100%. Nunca se dé en ningún paciente oxígeno al 100%. ¿Qué significa oxígeno al 100%? Ya, te voy a explicar. Mira, te voy a explicar. Esto está basado en la FiO2. FiO2, así se llama. ¿Saben qué significa la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Saben qué significa FiO2? Fracción inspirada de oxígeno. ¿No? Debo darte esto. Lastimosamente no está en tu libro y si está muy poco mencionado, pero lastimosamente debo de hacerlo. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto es la FiO2 normal? 21% a nivel del mar. ¿Qué significa? Este 21% es el máximo de oxígeno que puedes dar a un paciente a nivel del mar. Es lo que da y ofrece la atmósfera. ¿Me estás entendiendo? De oxígeno. ¿Sí? Entonces, si tú le das oxígeno a un paciente, tiene que tener 21% de oxígeno y debe tener ¿cuánto? El 79% de nitrógeno. Aquí está. Este es nitrógeno y este es oxígeno. Cuando escuches en las terapias intensivas, ¿ya? Y te digan, cuando está con la máquina de respirador artificial, está con una FiO2 del 21%, quiere decir que le están dando oxígeno como si fuera a nivel del mar. ¿Ya? Y es lo normal porque tu tejido no puede recibir más. ¿Sabes qué? Si hubiera más oxígeno en la atmósfera, ¿qué pasaría en porcentaje? ¿Les han debido dar estudio bioquímica también? Supongo que sí, porque si no, pues no tiene sentido. Cuando el oxígeno está por demás de esto, o sea, hay más disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo empieza a producir más especies reactivas del oxígeno. ¿Ya? ¿Han debido escuchar hablar de eso o no? ¿Ya? ¿Cuáles son esas especies reactivas? Una de esas es el peróxido de hidrógeno, los oxidrilos, y todos ellos son radicales libres. ¿Qué hacen estos radicales libres? Intoxican la célula, envejecen a la célula, alteran su metabolismo. Entonces, imagínate
que si yo a mi paciente le diera solo 50% de oxígeno, entre comillas, parece que le estuviéramos haciendo un buen beneficio, ¿no? Correcto, no le estamos haciendo el peor daño que se puede generar, ¿ya? Esto en terapia intensiva, lógico, porque cuando tú le das en mascarilla, ¿qué pasa? ¿Acaso está hermética la mascarilla? No, ¿ves? Hay agujeritos, han debido ver. Entonces se respira y el paciente cuando está con mascarilla respira su propio CO2, entonces todas esas cosas influyen. Pero cuando estamos en terapia intensiva y el paciente está conectado a un ventilador, el oxígeno va por el tubo y casi se mete. Entonces, ¿qué pasa? La FiO2 que se calcula es 21%. No puedes darle más porque va a empezar a formar estas especies reactivas de oxígeno. Que van a empezar a formar muchos radicales libres, lo que va a empeorar la situación del paciente. ¿Estamos? Pero ahora, entonces te van a decir, ¿y en qué situación entonces puedo subir los niveles de oxígeno en porcentaje al 100%? Una de esas es cuando hay intoxicación por monóxido. Es válido dar al 100%. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Te acuerdas que la hemoglobina le prefería al CO2? ¿Sí? Digo, perdón, al CO, no al CO2, al CO, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer para liberar esa unión? Fuerza. ¿Ya? Más fuerza y más, ¿qué? Es la diferencia de concentración y todo eso. Entonces, si apenas hay una molécula está con ella, pero está muy fuerte su unión, ¿sí? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a agarrar a 7 de mis amigos y los vamos a liberar. ¿No ven? Algo así. ¿No? Entonces, es esa presión. Vuelvo a repetirte. Esto está en el libro. Única, no es única. 2 o 3 situaciones que se da 100% oxígeno, no me acuerdo de las otras, pero no vas a encontrar. 100% de oxígeno vas a ver cuando esté el paciente intoxicado por monóxido. Sí o sí tienes que ver. ¿Ya? Sí o sí. ¿Estamos? ¿Ya? Y así vas a, por presión y por esa concentración, vas a lograr que el oxígeno se libere del monóxido y vas a hacer que el oxígeno se vuelva a unir a la nueva. Porque si persiste esta unión como es fuerte, el tejido nunca se va a oxigenar y se va a morir el paciente. ¿Correcto? Y las muertes por monóxido, el paciente no hace cianosis, es pregunta de examen. ¿Ya? El paciente muere con sus mucosas y piel rosadas. ¿Sí? Está en tu libro. Entonces, lo único que hace cianosis es la hipercapnia, o sea, el exceso de ¿qué? De monóxido, de CO2, no de monóxido, de CO2. Este hace cianosis. ¿Ya? El del monóxido es rosadito, es como si estuviera oxigenado el paciente, lo que es ficticio. ¿Estamos? Preguntas. ¿Quién no ha entendido? Por favor, hable. ¿Sí? ¿Quién no ha entendido? Esta es la base para entender, por eso lo que es gases en sangre y gasometría. ¿Sí? Ojo que en el segundo examen ya está preparado tu examen para todos, o sea, siempre para, como tengo un poquito más tiempo, antes tenía mucha carga horaria, tenía 50 horas de carga horaria a la semana, ahora llego a 30 y pico y tengo tiempo para preparar exámenes bien, cosas. De hecho, lo correcto, ya está preparado tu segundo examen y están basados en estos elementos. Así que mejor te acuerdas. Todo es fisiológico y reconocer qué está mal ahí, qué está pegado. Bien, iremos con el CO2. El CO2, miren, ¿qué es lo que pasa? El CO2 se intercambia de donde hay más. Aquí estamos mal, ¿no? Aquí estamos mal. ¿Aquí cuánto era? 45. ¿De dónde hay más a dónde hay menos? ¿Cuál es la diferencia de presión? 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces el CO2 sale y se iguala con la del avión, 40 milímetros de mercurio. Estos 40 circulan y la sangre, en este caso de la aorta, tiene una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Con esa presión parcial de CO2 ingresa al tejido, 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? De hecho, no nos va a interesar esta presión parcial de CO2 en el extremo arterial, nos interesa en el extremo ¿qué? Venoso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? El tejido produce CO2, producto del metabolismo. Entonces, la presión parcial de CO2 en el tejido es de 46 milímetros de mercurio. 46. ¿Ya? La presión parcial de CO2 en el intersticio es de 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, para que el dióxido de carbono que produce la célula por el metabolismo difunda el intersticio, va de donde hay más a donde hay menos. ¿Cuánta es la diferencia de presión? 1 milímetro de mercurio. Y esta se iguala con la del intersticio en las áreas de CO2, entonces es de 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Les vuelvo a decir, esta clase es esencial para toda tu vida.
lo que te estoy dando. Los que han faltado, los que no están muy atentos, van a tener graves trastornos más adelante. Así es. En serio, porque nunca más vas a ver más estas clases. Nadie te va a dar así. ¿Qué dicen los chicos de fisiopato? Quieren que les dé electro como si fuera fisio. Olvídate, les voy a hacer entender electro pero sin anestesia en una clase. Así. Y todo lo que deberían haber aprendido en esos 2 meses de solo que está. ¿Ya? O si no, 6, 7 clases de ley. No puedo porque debo entrar directamente a patología. Bien. Entonces ahí está, y esos 45 llegan aquí y ahí está cómo se difunde. ¿Correcto hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a hablar de algunos aspectos del dióxido. Sigo enamorado del monóxido. En serio, qué fatal, ¿no? Se pega siempre el monóxido. Bien. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Sí? Necesito que entiendas que el CO2, ¿ya? Se transporta el 23% unido a la hemoglobina. Ahí está, unido a la hemoglobina. ¿Ya? El CO2 se transporta 70% en forma de ¿qué? De bicarbonato. Este es el famoso buffer o tampón. Ahora, pregunta para vos, por favor. Mira, ojo, que esto es como preguntas del caso clínico. ¿Ya? Te tengo que hacer esto. No me digas que no es correcto. Es, y te lo voy a enseñar ahora. Si mi paciente tuviera una insuficiencia respiratoria cualquiera, ejemplo, agarro y estoy en un lugar donde hay poco oxígeno, ¿qué empiezo a hacer como un mecanismo de compensación? Ya, empiezo a aumentar mi frecuencia respiratoria. Bien, ojo que hay poco oxígeno. ¿Qué va a pasar con los gases en sangre? Si alguien me puede decir. Cuando estoy en un ambiente de poco oxígeno y empiezo a hiperventilar, como ella dice. A ver, empecemos a reducir. Uno por uno. ¿Qué? A ver. No se metan con alcalosis sodio. Razonen lo que les estoy preguntando. Mira, yo estoy en un estado de insuficiencia respiratoria. No sé, al final estoy enfermo de algo. ¿Ya? Al tener insuficiencia respiratoria significa que hay baja provisión de qué? Entender lo que te estoy hablando. Sí, entender lo que te estoy hablando. Hay baja provisión de oxígeno. ¿Correcto hasta ahí? Bien. ¿Qué hace y qué hago como mecanismo de compensación para esa baja de oxígeno en mi cuerpo? Empiezas a respirar más rápido. Entonces aumento la ventilación. Aumenta la ventilación. O sea, entre comillas empiezo a hiperventilar. Pero, ¿cómo van a estar los gases en sangre? Míos, sí, hay esas dos situaciones. ¿Qué va a estar reducido? La presión parcial de oxígeno. Sí, a ver, reducido el oxígeno me dice. ¿Quién dice reducido los dos? Yo. ¿Por qué? Porque si estás hiperventilando, como no hay suficiente oxígeno afuera, no metes oxígeno, pero si estás eliminando más dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el CO2 es más difusible, ¿no ve? Entonces, la hiperventilación va a hacer que hagas hipoxia con hipocapnia, o quizás normocapnia. Hay paciente que te va a tocar en el segundo examen así. Lógico, no va a ser igualito, pero tienes que explicar este conocimiento. Para eso es el conocimiento. ¿Ya? Por favor, si no me has seguido, te puedo volver a explicar. ¿Ya? Bien. Ok, seguimos. ¿Ya? ¿Por qué les hago estas preguntas? Los estoy preparando para la vida real. ¿Qué quiere decir fisiopato? Así que no es mentira de que alguien en fisiopato, especialmente si les toca incluso con el doctor Díaz, todo es clínica. Y vas a morir con clínica. Conmigo es fisiopatología, pero entra a la clínica a la fuerza. Tienes que saber deducir. Y con el doctor clínico te va a dar paciente y ya chao, ahí moriste, ¿no? Y sinceramente él hace exponer los temas, él no explica mucho. Peor, o sea, que te explique. A ver, yo le diré, explícame esto, quizás lo haga, pero no va a llegar a ustedes, yo voy a ser el único que entienda, ¿no? Quizás él más, pero ustedes no van a entender. Entonces, a eso hace el doctor Díaz. Los estoy preparando para la vida real. No es que sea malo, es su forma de enseñarte. Tú tienes que hacer el esfuerzo de aprender porque es fisiología aplicada a la patología nada más. ¿Ok? Seguimos, preguntas. ¿Ya? Entonces el CO2 es un elemento importante a destacar. Ahora, es importante que ustedes entiendan, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que quiero explicarles?
por cada 100 ml de sangre, por cada 100 ml de sangre, se transportan alrededor de 4 ml de dióxido de carbono. Por cada 100 ml de sangre, se transporta 4 ml de dióxido de carbono, ¿sí? Ojo que esto dividido, lógico, en los porcentajes que les he dicho a continuación, ¿sí? Entonces, 70% está como bicarbonato, 23% combinado con hemoglobina y 7% a la sangre. Lo que a veces la doctora pregunta, que está en tu libro, ¿cuánto por ciento es ese, cuánto en volumen es ese 7%? ¿Ya? Y el volumen es 0,3 ml. Este 7% que es libre del CO2, ¿ya? Es 0,3 ml, que sería, del CO2. ¿Ya? Eso es lo que a veces preguntan los colegas. ¿Por qué? Porque está en el libro también. Bien, ¿preguntas? Creo que hemos terminado este tema. Este tema es el fin. ¿Podría pasar otra vez entonces? ¿Por qué has llegado tarde? Nada. A ver, vamos a tratar de repasar para que tus colegas aprendan. Digo, mejor que vos. Bien. En este capítulo hablamos del transporte de gases. En este capítulo estamos hablando del transporte de gases desde los alveolos a los tejidos y desde los tejidos hacia los alveolos. ¿Sí? Para eso tienes que tener en cuenta valores normales de las presiones parciales del oxígeno y el CO2 en el alveolo, valores normales de las presiones de los gases en la sangre venosa, valores normales de los gases en la sangre arterial, de hecho de la sangre arterial alveolar, ¿ya? Y después de la sangre arterial en la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la base de todo este transporte es la difusión, ¿sí? La difusión es esa base del intercambio de estos gases. Entonces, todos los gases se intercambian de donde hay más a donde hay menos. De hecho, estos se intercambian de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. De hecho, debemos decir que en el primer tercio por el cual está pasando la sangre en el capilar alveolar ya se satura al 100%. Eso quiere decir que esta presión es antes de entrar al capilar. Entonces, todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces le ponemos 40 y aquí 45.